Jueves, 27 de marzo de 1980. En una oficina de Texas, un teléfono suena. Al otro lado, la voz es tranquila, y eso es lo que te pone rígido. Te falta margen. Traducción. Paga hoy o te venden hoy. Ese día la plata cae hasta $10,80 por onza al cierre. 14 días hábiles antes estaba en 29,75. No es una corrección, es una paliza con calendario. Y ahí es donde dos hermanos multimillonarios descubren la parte fea del mercado. No te mata equivocarte. Te mata no poder aguantar un día más. Se llaman Nelson Bunker Hunt y William Herbert Hunt. Hijos de un magnate del petróleo tejano. Gente con dinero de verdad, del que llega manchado de gasolina. Años 70. Inflación alta. Crisis del petróleo. Desconfianza en el papel. La sensación general es que el dinero en el banco pierde valor mientras tú duermes. Ellos buscan algo real y eligen plata. No oro, plata, más barata, más fácil de acumular en volumen, con demanda industrial y sobre todo menos vigilada, hasta que deja de serlo. Aquí entra el primer recurso firma, la lente del autoengaño. La historia que se contaban era simple. Solo nos protegemos de la inflación. La realidad era otra. Estaban construyendo una posición tan grande que el mercado iba a reaccionar, sí o sí. Una pregunta rápida. Si tuvieras un precio subir sin parar durante meses, ¿cuándo dejarías de pensar oportunidad y empezarías a pensar peligro? Ellos hicieron lo contrario. Cuanto más subía, más tranquilos se ponían. Y esa calma es justo lo que hace que esta historia sea buena. Porque el desastre no llega con un grito, llega con una llamada educada. La historia arranca con logística, no con glamour. Plata física, lingotes, monedas, almacenes, cajas fuertes, seguros, camiones, gente contando metal como si contara billetes. Y el detalle importa. Esto no era tengo exposición, era tengo el metal y puedo enseñártelo. En el verano de 1979, según el informe de la SEC, la cantidad de plata controlada por los Hunt y su grupo pasa por una cifra que ya suena a ciencia ficción: 123 millones de onzas. A 1 de enero de 1980 ya son 195 millones de onzas. Pregunta incómoda: ¿cuánta plata es eso en la vida real? Respuesta: demasiada para que el mercado haga como si nada. Y mientras acumulan, el precio acompaña. La SEC describe que, durante ese periodo, el precio sube aproximadamente de $9 por onza a 35. Solo con eso, el valor aparente de la posición pasa de 1.1 mil millones a 6.8 mil millones. De repente, su cobertura ya parece un imperio. Segundo recurso firma: éxito como adicción. Cuando una apuesta empieza a funcionar, tu cerebro cambia el objetivo. La primera vez quieres acertar, la segunda quieres repetir, la tercera quieres dominar. Y ahí aparece el acelerador. Futuros. Con futuros no pagas todo. Pones garantía y controlas mucho más. En la práctica, ganas más si sube y te asfixias más si baja. Aquí es donde el caso se vuelve peligroso para cualquiera, porque los futuros convierten una idea defendible en una estructura sensible al pánico. Enero de 1980. La SEC recoge un dato que parece escrito para una película. El 7 de enero, la plata spot está en 35.80 y el 17 de enero marca un máximo intradía de 50.36. En ese punto, el valor aparente de la posición de los Hunt supera 9.8 mil millones de dólares. 9,8 mil millones. Eso no es una inversión. Eso es un elefante en una tienda de porcelana. Y el mercado empieza a actuar como actúa siempre con un elefante. Primero mira, luego murmura, luego se enfada. La SEC también da otra cifra clave, menos famosa, más importante. A finales de 1979, la posición neta larga en futuros de los Hunt y su grupo ronda los 20.000 contratos. Eso representa alrededor del 9% del interés abierto combinado en dos bolsas. Esto ya no es comprar, esto es inclinar el campo. Y cuando inclinas el campo, aparecen antagonistas, los cortos. Los industriales que usan plata y ven cómo se les dispara el coste. Los intermediarios que empiezan a pensar: si esto se gira, ¿quién paga el agujero? Incluso cambia el tono social.
De pronto, el mercado ya no habla de gran inversión, habla de acaparamiento. Tercer recurso firma, 3 números y una mentira. 195 millones de onzas, 50,36 dólares, 20.000 contratos. Y la mentira, si tengo dinero y el precio sube, nadie me va a frenar. El problema es que un mercado no te frena por justicia, te frena por supervivencia. Y ahí entra el árbitro, no con un comunicado dramático, con reglas. Reglas que, entiendo el momento, parecen técnicas, pero que en realidad son una frase muy humana. Esto se está yendo de las manos. Mini cliffhanger para cerrar el acto. El precio todavía está alto. La euforia sigue. Pero el sistema ya ha decidido que el juego no puede seguir igual. Y cuando el sistema decide eso, lo siguiente no es una negociación, es un corte. Enero de 1980 no es un mes. Es un pasillo estrecho que termina en una puerta. El 7 de enero, con el spot en 35,80, la Junta de la COMEX impone límites retroactivos a grandes especuladores largos. Retroactivos. Eso suena a te pillé. Y aún así, el mercado sigue subiendo unos días más, como si no se hubiera enterado. Hasta el máximo intradía del 17 de enero. Aquí hay una escena clave que conviene imaginar sin adornos. Una sala de decisiones. Gente que no quiere salir en la foto. Gente que sabe que si esto se rompe, no se rompe solo una cuenta, se rompe confianza. Y el 21 de enero llega el golpe limpio. La COMEX impone una regla de liquidation only. Solo se permiten órdenes para reducir o cerrar. Prohibidas las nuevas compras. Traducción humana. Si querías seguir empujando hacia arriba, se acabó. Al día siguiente, 22 de enero, la SEC recoge que el precio spot cae aproximadamente 10 dólares por onza y cierra en 34 center. Pregunta rápida. Si tú estás apalancado, ¿qué significa una caída de 10 dólares en un día? Significa llamadas de margen, muchas y caras. Durante las 6 semanas siguientes, del 22 de enero al 7 de marzo, el spot se mueve entre 31,0 y 38,50. No parece apocalíptico. Ese es el truco. El daño real lo hace la incertidumbre diaria. Porque mientras el precio se mueve, la volatilidad se dispara. La SEC describe que en agosto de 1979 el límite diario en futuros era de 0,20 dólares por onza. En enero de 1980 sube a 1,3 y los movimientos diarios del spot pasan de rondar 1,5% a rondar 9%. Ahora imagina la vida del intermediario que financia esa posición. Un día estás cubierto, al siguiente no, y cada día tienes que pedir más garantía. Aquí entra otra vez la lente del autoengaño, la historia que se contaban los Hunt. Si el metal es real, el tiempo juega a favor. La realidad, con apalancamiento, el tiempo no es tu amigo, el tiempo es tu coste. Y no están solos. Hay firmas de corretaje y bancos alrededor, algunos con una exposición enorme a sus cuentas. La SEC cuenta que Bache llevaba años con una línea de crédito con los Hunt desde 1973. Y en plena caída, toma una decisión que hoy suena a manual de errores. Aumenta préstamos mientras el mercado se desploma y sin información detallada de la condición financiera actual. No es maldad, es incentivo. Nadie quiere ser el primero en cerrar el grifo al cliente grande. El primero queda como el villano, el último se queda con el desastre. Mientras tanto, otra escena. Comités internos, papeles, cálculos y una pregunta que se repite. ¿Hasta qué precio aguanta esta cuenta sin entrar en déficit? Porque el margen no discute, el margen se cobra. Y si crees que ser multimillonario te salva, aquí viene el golpe de realidad. Ser rico no significa tener liquidez hoy, significa tener activos. Y vender activos a la carrera en un pánico es perder 2 veces. 3 números y una mentira, versión 2. 21 de enero, liquidation only, 10 dólares, caída al día siguiente. 24 horas, el plazo típico para cubrir una llamada. Y la mentira, si soy enorme, siempre me darán tiempo. El mercado no da tiempo, el mercado da plazo, y el plazo vence. Y llega marzo. El 10 de marzo, la SEC registra que la plata vuelve a caer con fuerza. Ese día arranca el tramo final. Del 10 de marzo al 27 de marzo,
El spot pasa de 29,75 a 10,80 en 14 días hábiles. 14. Pregunta incómoda. ¿Cuántas llamadas de margen caben en 14 días? Respuesta. Suficientes para romper a casi cualquiera. Y aquí aparece un detalle que te pone la piel fría. El 13 de marzo, Merrill Lynch se entera de que IMIC, una entidad vinculada al grupo, por primera vez no puede cubrir una llamada de margen en el plazo habitual de 24 horas. Esa frase, por primera vez, es letal. Significa que el castillo ya está sin refuerzos. A partir de ahí, cada día es defensa. Merrill, aún así, sigue ampliando financiación. La SEC menciona que, a principios de marzo, su comité aprueba 86 millones adicionales para William Herbert Hunt. Extiende un préstamo de 25 millones a IMIC. Y el 12 de marzo paga 13 millones por la entrega de 600.000 onzas de plata en la cuenta de IMIC. IMIC no reembolsa ese gasto cuando empiezan las dificultades. Esta escena no va de plata, va de confianza rompiéndose. Porque cuando una firma paga por tu entrega y tú no repones, el mensaje es claro: ya no controlo el flujo de caja. Y cuando pierdes el flujo, el mercado te empieza a liquidar la historia. Mini cliffhanger para cerrar el acto, ya no es una batalla de quién tiene razón sobre la plata. Es una batalla de quién sobrevive hasta mañana. Y el calendario se acerca al 27 de marzo como un tren. El 17 de marzo de 1980, Silver Thursday. El día que todo lo que parecía sólido se vuelve urgente. Una escena. No la de un parqué lleno de gritos, que eso ya lo has visto 1000 veces. La escena real es más fría. Teléfonos, mensajes, cálculos. Gente mirando una cifra y entendiendo lo que significa. 10,80. Porque 10,80 no es solo el precio de cierre, es una frontera. Es el punto donde una estructura apalancada empieza a desmontarse sola. La mecánica es simple y por eso asusta. El precio cae. La bolsa y las firmas ajustan márgenes. Llega la llamada. Pon más garantía. Si no la pones, te reducen. Si te reducen, venden. Si venden grande, empujan el precio. Si empujan el precio, saltan más márgenes. Es una cadena, no una conspiración. No necesita villano para funcionar. Funciona con normas básicas. Y aquí entra otra escena concreta, desde dentro de una firma. La SEC relata cómo el riesgo de los intermediarios se vuelve enorme en un mercado con volatilidad disparada y volumen cayendo. En agosto de 1979, la COMEX movía una media de 17.567 contratos diarios. En enero de 1980 baja a 7.717, un 56% menos. Pregunta rápida: ¿qué pasa cuando intentas vender mucho en un mercado con menos volumen? Que te comes el precio. Y lo bajas tú mismo. También baja el interés abierto. La SEC menciona una caída del 31% en la COMEX, de 155.072 contratos a 106.300. Menos gente dentro, menos colchón. Y aún así hay que vender, porque el margen no entiende de mal momento. Es el tipo de tragedia que se cocina sin música dramática, solo con números y reglas. Y aún hay un giro más cruel. La SEC menciona cómo, mientras todo esto pasa, algunos ejecutivos dentro de firmas saben que las cuentas relacionadas con los Hunt representan una parte enorme de las posiciones largas de clientes en plata, no una parte cómoda, una parte que te quita el sueño. 67% en una firma, 73% en otra bolsa. Cifras de ese tipo no son concentración, son dependencia. Y aquí entra la lente del autoengaño, por tercera vez. La historia que se contaban algunos en el sistema es: un cliente grande siempre responderá. La realidad: un cliente grande también se puede quedar sin margen. Y cuando se queda sin margen, el tamaño ya no protege. El tamaño acelera la caída. Otra escena: reuniones de emergencia, decisiones rápidas. ¿Financiamos más? ¿Cerramos? ¿Aguantamos? En ese punto nadie decide pensando en el largo plazo. Se decide pensando en no ser el titular de mañana. Y la caída termina siendo lo que siempre es: una crisis de apalancamiento, una crisis de liquidez. No hace falta que el metal sea malo, solo hace falta que el tiempo sea corto. Mini cliffhanger final del acto. La plata cae, sí, pero la historia no termina con el precio.
termina con quién paga la factura, quién sobrevive y qué lección te queda cuando se apagan los teléfonos. La versión cómoda de esta historia es: dos magnates intentaron arrinconar el mercado y se estrellaron. Esa versión te deja tranquilo, te hace pensar, yo no soy así. Perfecto. Y ahora viene la versión útil, la que sí te sirve. No es solo una historia de plata, es una historia de estructura. La historia que se contaban los Hunt. Si tengo razón sobre la inflación, el tiempo me dará la razón. La realidad: si usas apalancamiento, no estás esperando al tiempo, estás pagando al tiempo. Y el tiempo, en un pánico, se vuelve carísimo. 3 números y una mentira. Versión final. 29,75. 10,80. 14 días hábiles. Y la mentira: si es una inversión buena, podré aguantar cualquier bajada. No. Una bajada no te mata. Te mata una bajada rápida que te obligue a vender cuando menos quieres. 2 ideas aplicables, sin adornos. 1. Si necesitas que no pase nada raro para sobrevivir, ya estás en peligro. Porque siempre pasa algo raro. Siempre. 2. Cuando tu posición se vuelve demasiado grande, el mercado cambia de comportamiento. Aparecen reglas. Aparecen límites. Aparece el instinto de supervivencia del sistema. Y ese instinto no te pregunta si tu tesis era buena. Te pregunta si estás poniendo en riesgo el tablero. Los Hunt no pierden por comprar plata. Pierden por mezclar una idea defendible con una estructura frágil. Y la fragilidad siempre cobra. Si quieres ver a otro hombre intentando controlar un metal durante 10 años, mira. El escándalo de Yasuo Hamanaka. La ambición que costó 2.600 millones. Suscríbete a Narrativa Financiera para más historias reales de dinero contadas como una serie.